la fórmula que está acá, el equilibrio, y también hemos determinado el equilibrio mediante procedimiento, ¿no? Mediante el procedimiento paso a paso acá, mediante las funciones, ¿no? Lo hemos determinado primeramente y luego lo hemos determinado mediante la fórmula, ¿no? Hay dos formas de llegar al equilibrio y al equilibrio de la renta, ¿no? Y ahora lo que vamos a avanzar en la clase de hoy va a ser lo que es la parte de los multiplicadores. Ya, pero a ver cuántos ya están en la clase 81, yo creo que ya es suficiente. Ya, algo más que me había olvidado decirles. A veces el licenciado en las clases suele decirles o dejarles ejercicios pendientes. O suele decirles esto averigüen o esto practiquen, ¿ya? Entonces, si gustan, o algo parecido, ¿ya? Y si no hay alguna pregunta, duda, voy a formularme acá un... multiplicadores. Ya acá está un ejercicio donde estoy dando una función de consumo. Y los impuestos. Ahora voy a colocar el enunciado. Voy a poner determinar en cuanto incrementa, este es el símbolo de incremento, determinar en cuanto incrementa, acá lo voy a poner la renta de equilibrio, cuando la inversión autónoma incrementa en, que sea así, ya en 100. Y a ver, me daré dos datos más. Aquí voy a dar dos datos más, ¿ya? Alfa, que sea 0,70 y el tipo impositivo que sea 0,25. Ya, entonces el ejercicio, determinar en cuánto incrementa la renta de equilibrio cuando la inversión autónoma incrementa en 100. Ya están los datos colocados ahí. Y vamos a resolver. Para la parte de lo que es multiplicadores, cuando se habla de multiplicadores, básicamente lo que vamos a requerir es de las derivadas. Ya lo que hemos aprendido en análisis matemático 1 y en análisis matemático 2, la parte de derivadas nos va a servir para la parte de multiplicadores. ¿Qué es un multiplicador? Básicamente nos va a comparar
el incremento o disminución entre dos variables. En este caso, vamos a comparar el incremento de la inversión con el incremento de la renta. Siempre, por lo menos, hay que ver la comparación entre dos variables. ¿Ya? Y primeramente pondremos acá donde está mi fórmula. Acá básicamente podemos partir de la fórmula. ¿Ya? De esta fórmula que les puse acá, que es la fórmula del equilibrio de la clase anterior. Tenemos esta expresión, ¿verdad? Y creo que no se nota bien. Un momento. Ahí se alcanza a ver. Esta es la fórmula del equilibrio. Y ojo acá, hemos determinado, ¿verdad? Paso por paso la fórmula del equilibrio. Esta, pero necesariamente no es, digamos, a ver, una pequeña aclaración. Acá si nos fijamos, no hay las transferencias. En otros ejercicios ya más adelante se va a ir añadiendo las transferencias y esta fórmula del equilibrio se va añadiendo. Vamos a ir añadiendo mediante el avance de la materia algunas variables acá. Ya, pero por el momento hasta aquí tenemos el equilibrio. Mediante vayamos avanzando más variables, acá vamos a ir aumentando. Faltarían las transferencias, exportaciones, importaciones, por ejemplo, ¿ya? Pero hasta el momento nos sirve esta fórmula del equilibrio que tenemos acá. Entonces, cuando hablamos de multiplicadores ya tenemos, voy a copiar acá, puesto que no, si no nos va a perjudicar. Acá tenemos de esta manera 1 menos la propensión marginal a consumir, multiplicado por 1 menos el tipo impositivo. Y acá tenemos consumo autónomo, inversión autónoma, más gasto de gobierno autónomo, menos la propensión marginal por el impuesto autónomo, que habíamos trabajado con impuesto autónomo. Ya, entonces de esta fórmula, a la hora de hacer con multiplicadores, lo único que vamos a necesitar es esta fórmula de equilibrio y lo que vamos a hacer es, lo voy a poner derivadas primero. Vamos a necesitar derivadas, ¿no? Lo que había dicho, una comparación entre dos variables. En este caso, la inversión que tenemos acá contra la renta de equilibrio, que sería en este caso. Pero acá nos está pidiendo determinar en cuánto incrementa la renta de equilibrio cuando la inversión incrementa en 100. Lo normal es hacer derivadas, pero también es válido utilizar esta simbología. ¿Ya? Que prácticamente va a llegar a ser en este caso la misma. A la hora de derivar, siempre vamos a comparar la diferencia o el incremento de una variable con otra variable. Y por ser funciones lineales en este caso, prácticamente nos va a dar el mismo. Ya en otras palabras, esta derivada va a ser igual a esta razón de incrementos. Entonces, ya tenemos que hallar la derivada de esta fórmula aplicando esto de acá. En otras palabras, acá por lo general el licenciado lo deriva directamente. ¿Ya? La derivada directamente sería de esta manera. Sería 1 menos alfa. Y acá, si gustan, voy a colocar por 1. ¿Ya? Acá la derivada espero que se entienda. ¿Verdad? Estamos derivando la variable y respecto de la variable y. La única variable y es esta, las demás variables que hayas permanecen como una constante. A ver, en esta parte imagino que la derivada se debe entender. Ya he hecho lo que es la derivada, he derivado las rentas respecto de la inversión autónoma. Y esta sería la derivada. A ver, hasta aquí alguna pregunta, duda. A veces suele haber un poquito de, digamos, de confusiones a la hora de derivar. Licenciado siempre lo deriva directamente y haciendo por pasos se puede presentar también, pero yo creo que así lo han visto con el licenciado. Si no hay alguna duda, pregunta sobre cómo se ha derivado esto, entonces podemos proseguir. Esperaremos un
unos 15 segundos para ver si hay alguna pregunta, duda, por lo menos hasta donde estamos avanzando. Y mientras tanto, para que no se vea tanto de esta manera, lo voy a presentar más simple. El incremento en Y sobre el incremento en Y autónomo. Y acá lo pondré directamente esto. Ya. A la hora de derivar la renta respecto de la inversión autónoma, tenemos este resultado, ¿verdad? Como no hay preguntas, dudas, imagino que se entiende la parte de cómo se ha derivado respecto de la inversión autónoma. Auxi, ¿puede explicar la derivada, por favor? Ya, en esa parte lo voy a hacer en otra hojita, puesto que es un poquito extenso. A ver, tengo otra hoja. A ver, lo voy a poner acá. Primeramente voy a volver a copiar la función y justamente en esta parte de multiplicadores siempre van a entrar las derivadas, entonces si gustan pueden ir repasando también. Ya, esta es la función de equilibrio cuando tenemos, en este caso, tipo, impuesto autónomo. Hay varias maneras de derivar. Acá lo que voy a hacer es, creo que la manera más simple de ver esta derivada es si acá tengo un factor que está multiplicando a todo lo que está entre paréntesis. Entonces, lo que yo puedo hacer es, a ver, colocar 1 menos alfa, 1 menos t. Eso está multiplicando al consumo autónomo, más este factor de aquí adelante va a multiplicar a cada valor, es decir, va a multiplicar a consumo autónomo, inversión autónoma, gasto autónomo, y menos el alfa por impuesto autónomo. Entonces voy a tener de igual manera 1 menos alfa, 1, solamente estoy haciendo la distribución acá. Estoy distribuyendo lo que está, este factor con todo lo que está en paréntesis. Tal vez no me va a alcanzar espacio acá, pero espero que sí me va a alcanzar acá. ¿Verdad? He multiplicado este factor por el consumo autónomo, este factor por la inversión, este factor por el gasto autónomo. Y me está quedando 3 sumandos y acá me va a quedar, estoy multiplicando este mismo por este término de acá. Estoy haciendo la ley de signos, más por menos nos va a dar menos. Y acá puedo presentarlo de esta manera, suele presentarse, aunque la parte para que esté más presentable suele estar de esa manera. Entonces, a ver, iremos acá mejor. Tenía esta función, esta fórmula que es la fórmula del equilibrio de la renta, ¿verdad? Y digamos, para hacerlo más fácil la derivada, luego después de esto ya se va a ser a simple vista, ¿no? Pero en la primera parte siempre hay un poquito de confusiones. A la hora de hacer incluso diferenciales, más adelante se complican los multiplicadores. Entonces acá, lo primero, para derivar más fácil, yo lo he multiplicado este factor por cada uno. He aplicado la ley distributiva. He distribuido a cada término que está dentro del paréntesis, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 términos. Esto creo que es lo más importante. Y ahora se va a hacer más simple lo que es la derivada. No habríamos que derivar las rentas respecto del tipo de interés. O también a veces, acá podemos verlo de esta manera, ¿no? La derivada, si gustan, la derivada parcial de las rentas respecto del tipo de interés. ¿Verdad? Eso para irnos de acuerdo a análisis matemático 2. Aplicaremos un poquito de eso. ¿Verdad? Porque podemos considerar una variable, 2 variables, 3 variables y 4 variables. ¿Verdad? En análisis matemático 2 hallamos las derivadas a varias variables. Entonces, en este caso, estoy derivando únicamente las rentas respecto del tipo de interés. Entonces, todas las demás variables van a permanecer como constantes. En otras palabras, esto es una constante, esto es una constante, esto es una constante. Esta es en sí la variable a que derivar, esta es una constante, esta es una constante, esta es una constante y esta es una constante.
¿Por qué son constantes? Porque voy a derivar las rentas respecto de la inversión autónoma. La inversión autónoma va a ser la única variable. Todo lo demás va a permanecer como una constante. Esta es una constante, una constante, una constante, una constante. Todo esto es una constante, por tanto, permanece como una constante. Constante, constante, por eso todo esto lo estoy permaneciendo como una constante. Esta es la única variable. Y realizando lo que es las derivadas parciales, bueno, aplicando las fórmulas de derivadas, podemos tener que la derivada de una constante, en este caso, ¿verdad? La única, esta es la única variable, todo lo demás es constante. Acá tenemos una constante por una constante. La derivada de una constante es 0. Acá la derivada de una constante por una variable es la misma constante por la derivada de la variable. La variable es la inversión autónoma. Es una sola variable, no está ni elevada al cuadrado, nada. ¿Verdad? Acá abajito, si gustan, voy a poner un ejemplo. Voy a poner derivada de z respecto... A ver. Primero pondré un ejemplo. Tengamos la función z que va a ser igual a, qué sé yo, 2 por 4 más 2 por, acá que sea w. Ya es suficiente con eso. Suponiendo que tenemos esta función, yo tengo la derivada de z respecto de w. Esta es mi variable z y la variable a la que estoy derivando. Entonces, aplicando eso, acá tenemos 2 por 4. Cuando son unas constantes, la derivada de una constante es 0. Más, cuando tengo este tipo, si quiero derivar, la constante sale fuera de la multiplicación y al derivar w sola se convierte en 1, ¿verdad? Un poco de lo que sería análisis matemático 1 o 2. Entonces, la derivada de una variable sola, en este caso, se convierte en 1. Entonces, acá podemos anotar lo que es 1. La derivada de una constante es 0. La derivada de una constante por una variable, copio la constante y derivo la variable. La derivada de una variable sola, sin elevados al cuadrado ni demás, se va a convertirse en 1. Más, esta es una constante, todo esto es una constante. La derivada de una constante es 0. Menos, todo esto también es una constante, la derivada de una constante es 0. Entonces nos va a quedar al final de cuentas que la derivada de las rentas respecto de la inversión autónoma va a ser 1 sobre 1 menos alfa, 1 menos el tipo impositivo y directamente eso. Creo que lo más principal acá que hace confundir, porque a veces también hay que derivar acá de las transferencias o tal vez el consumo autónomo, es, digamos, que se hace este procedimiento paso por paso, pero a veces directamente, lo que yo recuerdo, licenciado, directamente se va a esta parte, ¿no? La derivada de las rentas respecto de la inversión autónoma, en este caso, directamente nos va a quedar la parte en fracción. Y hay que recordar un poquito lo que es las fórmulas o las propiedades de la derivada. La derivada de una constante es 0. Todo lo demás se va a hacer una constante, 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 constante. Esta es la única variable. Si queremos derivar, si tenemos esta función y queremos derivar la derivada de y respecto de x, la derivada de x sola nos va a quedar 1, ¿verdad? Esto básicamente es lo que estamos aplicando. Y creo que con eso se ha llegado a entender, espero. Ya que esto, más adelante, cuando se compliquen los multiplicadores, vamos a hablar directamente de diferenciales, que es básicamente lo mismo que derivadas, pero tenemos que derivar variable, derivar variable a variable. Aunque el licenciado a veces también acá lo aplica diferenciales, suele denominarlo de esa manera, pero es prácticamente lo mismo, o sea, una derivada total con una derivada parcial, con una diferencial, básicamente todo está basado en lo mismo, con algunas pequeñas diferencias. A ver si es que se ha entendido hasta ahí, o si no, puedo hacer otro ejemplo. A ver, confírmenme si si se ha entendido, o tal vez les he complicado más. Pero a ver, por mientras voy a ver qué voy a hacer, y si hay algún comentario, alguna sugerencia también pueden hacerlo, y voy a ver en qué me quedo acá.
No hay preguntas, dudas para proseguir ya a lo que habíamos quedado. Esta es una parte, digamos. Ya. Otro ejemplo de derivada, otro, a ver, aquí en el chat me dicen otro ejemplo. Ay, perdón. Un momentito, que tengo problemas. Ya. O sea, puedo hacer dos tipos de ejemplo. Un ejemplo mismo con este tipo de fórmula o un ejemplo, digamos, aplicado a análisis matemático 1. Es que no sé dónde, digamos, o en qué parte puedo, digamos, reforzar la parte en esta parte de derivadas. A ver si me facilita o si alguien me sugiere algo en qué específicamente, digamos, está la parte que podría explicar más a fondo. ¿Nadie? A ver, a grandes rasgos. Ya. A ver, un momentito. Para no complicarles más. A ver. Ya, vamos a realizar porque tal vez nos va a servir más adelante, creo, hay un multiplicador particular. Voy de igual manera a utilizar esta función o esta fórmula del equilibrio de la renta. 1 menos alfa, 1 menos el tipo impositivo acá, alfa, no se nota bien. Acá voy a tener el consumo autónomo, la inversión autónoma, el gasto de gobierno autónomo, menos la propensión marginal a consumir por el impuesto autónomo. Pero ahora yo voy a derivar la derivada de las rentas respecto del impuesto autónomo. Es otra derivada, ¿no? Acá pueden haber varias derivadas respecto al impuesto autónomo, a la propensión marginal a consumir, al gasto autónomo, a la inversión autónoma, al consumo autónomo, al tipo impositivo autónomo. Todos son derivadas, todas estas pueden convertirse en variables, porque tomemos en cuenta que esta fórmula, estamos hablando de una fórmula, recordando, digamos, lo que es análisis matemático 1, de una función multivariante. Podemos decir que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 variables, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 variables. Esta es la misma de acá, entonces podemos decir que es una función multivariante que tiene 6 variables. Entonces podemos derivar y respecto de cualquiera de estas variables. Un poquito recordando lo que sería análisis matemático 1, podríamos tener la función de z en función de x, y, w, b, qué sé yo, acá, p, q, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podríamos tener la función z que está en función de x, y, w, b, p y q. Podemos realizar una derivada respecto de x, otra derivada respecto de y, otra derivada respecto de x, y, q y demás, respecto a cualquiera de las variables. Ya en este caso, la derivada lo que voy a hacer respecto a esta variable, a lo que sería el impuesto autónomo. De igual manera, acá voy a colocar el multiplicador, antes de realizar lo que sería la derivada, para que sea un poquito más fácil la derivación, yo voy a distribuir esta fracción
con los cuatro términos que están acá. Es decir, voy a tener 1 sobre 1 menos alfa, 1 menos el tipo impositivo. Y lo voy a llegar a distribuir, es decir, lo voy a multiplicar por el consumo autónomo. Esa misma fracción lo voy a multiplicar por la inversión autónoma. Esa misma fracción lo voy a multiplicar por el gasto autónomo. Y esa misma fracción lo voy a multiplicar por... por el impuesto autónomo. ¿Verdad? Esta fracción lo estoy distribuyendo a los 4 términos. Acá tengo consumo autónomo, inversión autónoma, gasto autónomo, propensión marginal a consumir por el impuesto autónomo. Entonces acá de igual manera lo he distribuido a los 4 términos. Ahora sí, yo creo que es un poquito más fácil la derivación. Ahora sí es más fácil la derivación, puesto que ya tenemos podemos aplicar más fácilmente lo que serían nuestras fórmulas de derivadas. Entonces voy a derivar las rentas respecto de lo que sería el impuesto autónomo. Y aplicando o recordando un poco lo que es, a ver, creo que ya se va a terminar la sesión. Ya se va a terminar la sesión y cuando se termine la sesión, ya saben, se vuelven a unir directamente al mismo enlace para continuar la clase. Ya, entonces vamos a derivar las rentas respecto de esta variable, en este caso el impuesto autónomo. Derivando todo esto, bueno, cuando hablamos de derivadas parciales, si queremos derivar una variable respecto a otra variable, todas las demás variables permanecen como una constante. En este caso, si quiero derivar z respecto de q, x, y, w, b y p van a permanecer como constantes. Y sabemos que la derivada de una constante respecto de cualquier variable va a ser 0. Esa es una fórmula de la derivada. Y la derivada de una constante por una variable es la constante sale fuera de la derivada y derivamos lo que sería la variable. En este caso nos va a quedar C. Es un poquitito, habría que repasar, que esto ya es análisis matemático 1, pero un poco de recordarlo. Esto es lo que vamos a necesitar. En otras palabras, esta es una constante y esta es una constante. Todo esto, al derivarlo, se va a convertir en 0. Y nos va a quedar acá esta que es la variable que tenemos que derivar. Y tenemos acá una constante. Toda esta fracción es una constante por una variable. La constante sale fuera de la derivada. Y derivamos la sola variable. Ya había dicho que la derivada de la variable solita tal cual está, se convierte en 1. Pero no es necesario anotar, o si quieren anotamos acá por 1. Y al final de cuentas la derivada va a ser igual a esto de acá. Acá tenemos la derivada de las rentas respecto al impuesto autónomo, va a ser esta expresión de acá. Ya habría que recordar, más que recordar todo el tema de derivadas, prácticamente lo que vamos a necesitar es la derivada de una constante, la derivada de una constante por una variable y la derivada de una variable. Esas 3 fórmulas creo que serían las únicas que se van a llegar a utilizar en sí. Para, digamos que no, si se han olvidado un poco de derivadas, que se pasen únicamente eso, la derivada de una constante, la derivada de una constante por una variable y la derivada de una variable. Y al final nos quedaría, esta sería la fórmula para la derivada de y respecto de el impuesto autónomo. A ver dónde está el ejercicio, que tengo varias hojas. Por eso es que directamente a veces, a ver, ahí si gustan saquen la captura de pantalla un poco, esto tal vez nos va a servir más adelante.
en sí, lo que, digamos, he explicado era a partir de acá. O sea, teníamos esta fórmula de equilibrio y a la hora de determinar el incremento de una variable respecto a otra variable, utilizamos lo que es derivadas. Ya esto también se lo conoce como multiplicadores. Al final vamos a ver por qué exactamente se llaman multiplicadores. Y todo lo que expliqué antes es, digamos, distribuir acá, hacer las derivadas y demás, pero al final casi siempre, si se dan cuenta, practicando ya con esos dos ejercicios, casi siempre va a quedar únicamente lo que es esta parte de acá, nos va a quedar la fracción. ¿Por qué? Porque estos términos, al derivarse, de acuerdo a lo que nos pidan, se van a convertir en uno, en uno, excepto por esto. ¿Verdad? Que lo hicimos antes, esto se va a quedar a la hora de derivar, ¿no? Se va a convertir en una constante, la constante sale fuera de la derivada, y al derivar esto se convierte en 1. Ya, pero vamos a ir practicando más. Esta es, digamos, la parte que más fácil. Hay un par de multiplicadores más que se suelen pedir, que son un poquito más complicados. Ahí lo vamos a ir repasando en otro para que no se nos vaya la clase en sí, porque ya ahorita se va a terminar la sesión, se vuelven a unir y para terminar el ejercicio, este ejercicio. Ya entonces, ya hemos derivado y ahora tenemos que hacer el reemplazo de los datos que tenemos. Si se fijan acá, y ojo, acá a veces también suele haber preguntas, ¿ya? O suele haber confusiones. Por ejemplo, acá si se fijan, yo no les he dado el dato del gasto, tampoco les he dado el dato de la inversión, tampoco les he dado el dato del consumo autónomo, no les he dado estos tres datos. A la hora de hacer con multiplicadores, no es necesario que nos den todos los datos en sí, puesto que a la hora de derivar, si se fijan, se van a ir simplificando algunos valores. Esto se ha simplificado, se ha convertido en otras palabras en cero, se ha convertido en cero, se ha convertido en cero a la hora de derivar, ¿no? Porque como son constantes, se ha derivado y se ha convertido en cero. Por eso no es necesario dar todos los datos. Ya, y a veces suelen confundirse y suelen pensar nos falta datos y demás. Ya, entonces esa aclaración que no es a la hora de hacer derivadas no es necesario que tengamos todos los datos, puesto que se simplifica. Entonces ya hemos hallado esta derivada y lo que hay que saber es que ya tenemos un dato importante que nos dice que el incremento, que la inversión autónoma se va a incrementar en 100. En otras palabras, nos están dando este dato, que el incremento de la inversión autónoma es de 100. Ahora yo lo estoy poniendo como dato, no necesariamente les van a poner así, puede poner escrito y ustedes tienen que convertirlo en un dato. El incremento de la inversión autónoma es de 100. Entonces, esto ya les está dando como dato. Y de esta parte que hemos derivado, lo que yo puedo hacer es despejar. Esto que está dividiendo puede ir a multiplicar acá al segundo miembro y voy a tener 1 sobre 1 menos alfa. Se había cortado la sesión. A ver cuántos ya están. Están 71, había, si no me equivoco, 84, 91, creo que ha aumentado. Ya, y por si acaso, por lo general siempre en la primera sesión me olvido llamar a asistencia. En la segunda sesión, es decir, en esta sesión les estaría tomando captura de pantalla. Ya, pero en una media hora, 20 minutos, o terminando este ejercicio, creo que nos faltan unos 20 minutos más. Voy a tomar apenas captura a los asistentes. Así que ahí tienen, los que se han dormido tienen tiempo suficiente para ingresar. Ya, entonces continuaremos con la explicación. Imagino que ya están los que más atentos estaban. Ya. Entonces ya he colocado este dato que he tomado del enunciado. Aquí era el enunciado y he tomado este dato, ¿no? El incremento de la inversión va a ser de 100. Y tomando esta fórmula del multiplicador,
sí, de la renta respecto de la inversión autónoma, yo lo que puedo hacer es tomar el denominador, este que está dividiendo, y pasarlo a multiplicar, ¿verdad? Y ahora solamente ya tengo acá en el primer miembro el incremento de la renta. Todo lo demás en el segundo miembro, y ahora sí puedo reemplazar los datos que son necesarios. Entonces el incremento de la renta va a ser acá 1 menos alfa. Alfa está como dato 0,70. Acá tenemos 1 menos el tipo impositivo, que sería 0,25. ¿Qué va a multiplicar? En este caso, la inversión autónoma, que en este caso es de 100. Y acá ya puedo colocar todos estos datos a la calculadora. Y lo voy a hacer paso por paso. La anterior, por colocar rápido los datos a la calculadora, tenía creo que 2 errores, ¿ya? Pero ya saben, a ver si es que encuentran algún error matemático, me dicen, y esa persona se gana 5 puntos, ¿no? Eso habíamos quedado. A ver. Sí, si no me equivoco, ya esta vez este es el resultado. 210,53. 53. Sí, correcto. Ahora sí está bien, lo estoy diciendo con calma. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la inversión autónoma se va a incrementar en 100, la renta de equilibrio se va a incrementar en 210,53. Y entonces esa es, digamos, la respuesta, la interpretación, si gustan. Ante un incremento de la inversión en 100, el incremento en la renta va a ser de 210,53. Hasta ahí, a ver, ¿alguna pregunta, duda? ¿Puedes repetir la última parte, Auxi, que dijo que... ¿Cuánto? La interpretación. Sí, sí, la interpretación. Ya, la interpretación es que acá teníamos el enunciado en sí. Si nosotros incrementamos la inversión autónoma en 100, el incremento de la renta va a ser de 210. Oxy, una consulta. ¿Y se puede determinar el aumento del consumo, digamos, en este tipo de ejercicio? Eh, La variación del consumo, ¿o no? sí se puede saber eso. Es un poquitito más complicado, eso lo vamos a hacer. Esto ya es, digamos, lo que les iba diciendo, ¿no? En sí se llaman multiplicadores compuestos. Acá ya hemos hallado uno y hay que ver este multiplicador, hay que hacer otra, acá hay que volver a aplicarlo, es decir, hay que aplicar el multiplicador 2 veces, en otras palabras. Pero no sé si nos va a alcanzar la clase de hoy, pero sí se puede hallar eso. Acá ya hemos visto cuánto va a ser el incremento en la renta. Y sabemos que el consumo depende de la renta disponible, entonces hay que hacer un reemplazo, hay que derivar igual y es casi el mismo, ¿ya? Pero si es que nos alcanzan, que no creo, lo vamos a ver, yo creo, la siguiente clase. Pues, si no me hacen de acuerdo, porque eso también suele entrar a pregunta de examen. Ya, a ver, si es que no hay alguna pregunta, duda, vamos a ir con otro multiplicador que es igual muy particular y suele entrar también a los exámenes. Pero a ver si no hay alguna pregunta, duda. Y mientras voy buscando una hoja disponible que tengo acá. Bien, no hay más preguntas, dudas, algo, entonces voy a... Auxi, ¿Sí? buenas tardes. ¿Será que podríamos sacar el multiplicador del ahorro con respecto a las transferencias? Multiplicador del ahorro respecto a las transferencias, ¿no? Sí. Ujú. ¿Eso les ha pedido, licenciado? Yo pienso que sí, porque en algunas prácticas de anteriores años está eso que había ingresado en su examen, entonces. Sí, justamente, claro, yo también me pasé con el licenciado y sé más o menos esa clase de multiplicadores, ¿no?
Como les decía, ese igual es un multiplicador compuesto. Me dijiste del ahorro respecto de A las transferencias. a las transferencias. Es casi lo mismo que decía el compañero, ¿no? Hay que hacer primero un multiplicador y luego hay que hacer en el consumo. Es un poquito y eso más complicado. Lo vamos a hacer, no hay problema de eso. Justamente es en la parte de... suele entrar ese tipo de preguntas al examen. Pero no sé si nos va a tomar la clase de hoy. Si es que no, lo más seguro es que no nos va a alcanzar la clase de hoy. Lo vamos a hacer la siguiente clase, ¿ya? Lo normal, no sé si alguien ha sido el año pasado mi alumno. Por lo general, yo siempre suelo tomar ejercicios similares a los que van a entrar al examen. En la clase anterior, por ejemplo, igual eso lo que tomé del presupuesto del sector público que quede en equilibrio o que quede en déficit, de igual manera, ojo, puede entrar al examen. Ya lo que yo normalmente hago es hacer ejercicios que posiblemente van a entrar al examen. Y lo que sí me están preguntando es igual va a entrar al examen o es posiblemente que entre al examen. Pero un poquito por el tema tiempo, porque es de lo que hicimos, hay que hacer otra vez más. O sea, son como resolver 2 veces el ejercicio. Y pues lo más probable es que no nos alcance el tiempo en esta clase de hoy. Ya en la siguiente clase lo vamos a hacer eso, puesto que ya vamos a conocer exactamente, digamos, la parte de lo que es los multiplicadores en sí. Ya procurando siempre que hay que ir de lo más simple a lo más complicado. Ese tipo de multiplicadores es un poquito largo en sí. Hay que realizar 2 veces la derivada, 2 veces el reemplazo y es un poquito largo. Pero sí lo vamos a hacer en la siguiente clase. Ya haremos un multiplicador más que también les aseguro que por lo general siempre entra. Si no es en el primer parcial, suele entrar en el final o incluso en las reválidas. ¿Ya? Así que pongan atención, de igual manera es un multiplicador, creo que igual lo tienen en sus PDFs, que es el multiplicador del presupuesto equilibrado. Ya, eso lo haremos y yo creo que ahí se va a ir tal vez toda la clase. Y las sugerencias que me han dicho hoy día, ¿no? Del multiplicador del ahorro y con las transferencias, por ejemplo, me hacen recuerdo en caso de que me olvide a la siguiente clase. Ya comenzando la siguiente clase, pero no creo que se me olvide. Ya justamente esa es la última parte de multiplicadores, porque es, digamos, la parte más difícil de los multiplicadores. Ya, no creo que se me olvide, pero en caso de que me esté saltando eso, me hacen recuerdo. Ya, esto lo dejaremos pendiente para la siguiente clase. Entonces haremos, si nos piden, por ejemplo, este es otro también ejercicio tentativo examen. A ver, lo voy a ponerlo así primeramente. Hallar el multiplicador del presupuesto equilibrado. Esto también suele entrar mucho. Igual es de los multiplicadores un poquito corto, casi es como el anterior, pero hay un supuesto que hay que tomar en cuenta. A ver, una pregunta igual por 5 puntos. ¿Qué quiere decir presupuesto equilibrado? La primera persona que levante la mano se gana 5 puntos. ¿Qué quiere decir presupuesto equilibrado? Nadie. Por 5 puntos. ¿Qué quiere decir presupuesto equilibrado? Luego creo que mi micrófono está apagado. Ya. Has respondido. A ver, no has respondido. A ver, veremos. Creo que es la única persona. Ya, Chambi Arteaga. Y una cosa más. Ya si se equivocan también no hay problema. Estamos aprendiendo. Y vamos a responder en orden de que hayan levantado la mano. Si es que la primera persona, digamos, se equivoca, la segunda, pasamos a la segunda. Por el momento está Chambi Arteaga Claudia. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué es presupuesto equilibrado?
El presupuesto equilibrado más o menos se referiría a cuando nuestros gastos son iguales a nuestros ingresos. Sí, esa sería la respuesta. Te voy a anotar Chambi, Arteaga, Claudia. Chambi, Arteaga, Claudia. Está en más 5, y el te anoto. Es un poquito simple esta parte, presupuesto equilibrado. Ya hemos avanzado también lo que es el presupuesto del sector público, ¿verdad? En la segunda clase, en la primera clase, si mal no me equivoco, presupuesto del sector público. Les había dicho que tenemos lo que son nuestros ingresos, que en otras palabras serían los impuestos, y los gastos serían que estarían a restar, ¿no? En este caso, al decir que es presupuesto equilibrado, quiere decir que es cero, como decía la compañera, ¿no? En otras palabras, si despejamos este gasto que va acá, voy a tener que los gastos van a ser igual a los impuestos. Por eso está equilibrado. Los ingresos es igual a los gastos, ¿no? Los ingresos vienen de parte de los impuestos y acá el gasto es obviamente el gasto público. Entonces, esa es una condición que hay que tomar en cuenta o cuando nos dicen hallar el multiplicador del presupuesto equilibrado, ¿no? Acá es ingresos igual a gastos. Ya, y otra consideración más, acá directamente, antes habíamos puesto que los impuestos pueden presentarse de esta manera, ¿verdad? La función del impuesto es igual al impuesto autónomo más el tipo impositivo por la renta. Pero hay que considerar que cuando nos dicen multiplicador es exactamente presupuesto equilibrado, únicamente vamos a considerar en el modelo o en la función únicamente esto. Ya no lo vamos a considerar esto. Para que haya un presupuesto equilibrado, netamente tiene que estar basándose en un impuesto netamente autónomo. Ya esas son, digamos, las condiciones que hay que tomar en cuenta para hallar lo que es el multiplicador del presupuesto equilibrado. ¿Qué más? Hasta ahí eso creo que es suficiente. Con eso ya podemos hallar el multiplicador. Pero a modo de que vayamos practicando, hagámoslo paso por paso. Otra vez, no colocaré directamente la fórmula, puesto que una aclaración más también, esta materia de macroeconomía todo es secuencial, es decir, este tema 2 que están llevando les va a servir para el tema 3, para el tema 4, hasta el último tema. Ya es todo secuencial, ya no son temas sueltos, todo es secuencial. Este tema 2 se va a ir arrastrando al tema 3, al tema 4, en algunos más que otros, pero se va a llegar a arrastrar, ¿ya? Entonces hay que tener la base suficiente para los siguientes temas. Y entonces practicaremos exactamente para el segundo examen parcial o para el tercer examen parcial, que como ya van a ser, imagino, exámenes escritos, entonces tiene que estar el procedimiento. Como sabemos, primeramente pondremos la función de consumo. Es esta, ¿verdad? Y también podemos colocar la renta disponible. La renta disponible en su forma extensa es la renta que tenemos. Como va a ser disponible, hay que restarle los impuestos y hay que sumar las transferencias, ¿verdad? Tenemos la renta. Si le quitamos los impuestos que vayamos a pagar y le sumamos las transferencias que vayamos a tener, vamos a tener toda nuestra renta disponible que nosotros tenemos para consumir. El consumo va a estar en función de toda la renta que tenemos para consumir, una vez deducidos los impuestos y una vez aumentado las transferencias. Y
Hasta ahí creo que es suficiente. Hay que considerar que acá ya puedo hacer un reemplazo. La renta normal, las transferencias. En este modelo tampoco ingreso, ya no hay. Este es un multiplicador, como les decía, muy particular. Tiene unas condiciones. Ya, entonces acá directamente me voy por esto, ¿verdad? Y estoy reemplazando el impuesto, que netamente va a ser el impuesto autónomo. Ahora yo puedo reemplazar acá lo que va a ser el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por la renta disponible. La renta disponible va a ser únicamente la renta que tenga menos el impuesto que vaya a pagar. Entonces voy a tener la renta disponible menos el impuesto que vaya yo a pagar. Ya tenemos ahí, ya hemos hecho el reemplazo de la renta disponible en la función de consumo. Ahora lo que les había dicho, ¿no? La demanda agregada de bienes es igual al consumo más la inversión más el gasto de gobierno. Y sabemos que nuestra renta tiene que ser igual a lo que se demanda. La renta es igual a la demanda. Entonces tenemos que la renta va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto de gobierno. A ver, hasta aquí alguna pregunta, duda. Estoy un poco haciendo lo que ya hicimos las clases anteriores, pero por si acaso, si hay preguntas, dudas, están a 80. Tenemos 20 minutos más y ya alcanzamos, yo creo. Pero por mientras descanso, voy a tomar captura de pantalla a los presentes. Ya ha pasado el impuesto autónomo. Aquí factorizando voy a tener 1 menos alfa. Acá lo puedo copiar, no hay problema. Únicamente estoy haciendo operaciones algebraicas. Voy a tener la renta. Normalmente se presenta así. Esto que estamos explicando va a ir a dividir. Entonces voy a tener 1 sobre alfa y va a ir a multiplicar a todo esto, ¿verdad? Consumo autónomo más inversión autónoma más gasto de gobierno autónomo menos propensión marginal a consumir por el impuesto autónomo. A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? Luego, todas estas operaciones son para despejar lo que es la renta. ¿No hay preguntas, dudas? Ya, hasta aquí entonces sería lo que ya habíamos visto, ¿no? Es el equilibrio de la renta. Y aquí también una aclaración, si gustan, a ver, ¿dónde está? Acá, por ejemplo, hemos llegado a esto que les acabo de decir, que es la renta de equilibrio, ¿verdad? Si se fijan y comparativamente, la renta de equilibrio va a depender de las variables que tengamos, o va a depender de acuerdo al modelo. Esto que estoy poniendo acá abajo también es la renta de equilibrio. Si comparamos, lo único que varía es esto de acá. Esto no existe, ¿verdad? Esto no está acá. Acá tenemos 1 menos alfa, paréntesis, 1 menos el tipo impositivo. Esto no está aquí. No está aquí porque en la ecuación de los impuestos, si se fijan, dije que no iba a existir esto, ¿verdad? Acá voy a ir un poquito atrás. ¿Dónde está? Acá está. Les había dicho que en este modelo, exactamente, únicamente, especialmente cuando tenemos presupuesto equilibrado, esta parte del modelo o esta parte se hace cero. Sí o sí, y únicamente el impuesto va a ser el impuesto autónomo. Entonces no hay esta variable, al hacer operaciones, ya digamos que acá no hay. ¿No? Eso hay que considerar que, como les decía anteriormente, por ejemplo, acá nos falta añadir, si gustan, las transferencias. Cuando en el ejercicio haya las transferencias, un poquitito acá habría que, digamos, que variar la fórmula. Acá nos va a añadir más la propensión marginal a consumir por las transferencias y demás. Se puede hacer también esto, acá sí lo mantenemos, ¿no? Pero para este ejercicio, la observación es que no hemos considerado el tipo impositivo, por eso no está en la fórmula de acá. Y vamos a ir a otra hoja. ¿No hay preguntas, dudas? Entonces, continuamos a la siguiente hoja. Pero voy a utilizar antes esto. Habíamos dicho
acá, ¿verdad? Que hay un equilibrio, que los gastos van a ser igual a los impuestos. Acá eso lo anotaré, puesto que voy a quitar la hoja y va a ser un poquito necesario y volveré a copiar esto de acá, ¿ya? Para que esté todo en la hoja, puesto que si no se pueden llegar a confundir. Estoy copiando. Ya. Estoy copiando el equilibrio que habíamos hallado y la condición de que el gasto tiene que ser igual a los impuestos, ¿no? Ahora, para hallar el multiplicador, y cuando nos piden hallar el multiplicador del presupuesto equilibrado, tenemos que derivar esto. Derivada de las rentas respecto del gasto autónomo. Específicamente para este multiplicador, sí o sí hay que derivar esto. Hay que utilizar esta derivada. Entonces derivamos. Acá me voy a saltar la explicación, ¿verdad? Porque ya se supone que esto va a multiplicar acá, va a multiplicar acá, va a multiplicar a los 4 términos, van a ser constantes y para usarnos esa explicación, por eso me he detenido en la explicación anterior, ya sabemos que acá se vuelven constantes, ¿verdad? Y se vuelven cero. Entonces, para no confundirles, a ver acá lo mantendré de otra manera. Lo voy a presentar de otra manera que al final vamos a llegar al mismo resultado. Antes de la derivación, que creo que, o lo pueden hacer como estaba haciendo, ¿no? Primero la derivada y luego el reemplazo. Pero va a ser más entendible de esta manera. Acá tengo el consumo más la inversión, más el gasto de gobierno, menos esto. Como sabemos que hay una igualdad entre el gasto y los impuestos en este caso, entonces puedo reemplazar esto, ¿verdad? Puedo hacer este reemplazo. Que sabemos que los impuestos van a ser igual a los gastos. Acá también puedo hacer una factorización y demás. Acá es a gusto de quien pueden hacer una factorización y demás. Y el resultado en sí va a ser el mismo. Ahora sí, creo que va a ser un poquito más visto, más fácil de entender lo que había dicho, ¿no? La derivada de las rentas respecto del gasto de gobierno podemos hacer, ¿no? Como en el caso anterior, multiplicamos, factorizamos y demás. Lo único que nos va a quedar es esto. Deriven ahí mentalmente, si gustan, esto multiplicado por esto va a ser una constante. Al derivar se va a hacer 0, esto también se va a hacer 0. Las únicas variables van a ser esto, entonces habría que derivar las rentas respecto del gasto de gobierno, respecto a esta variable y respecto a esta variable. Y tomar en cuenta que esta es una constante que está multiplicando una variable, la constante sale fuera de la derivada y tenemos la constante. La derivada de g va a ser 1. Menos, acá, a ver, a ver, para que no se compliquen acá, pues que la derivada acá o hago operaciones. Creo que para que sea más visto, si no me equivoco, puesto que acá no quiero usar otra vez la explicación. A ver, hasta aquí lo dejaremos, que todo está bien. Tenemos 10 minutos únicamente para acabar este ejercicio. Acá también he hecho el reemplazo, ¿verdad? Hasta acá creo que se ha entendido. El impuesto autónomo es reemplazado lo que sería el gasto autónomo. Acá haré operaciones para que no aplicar una derivada, luego otra derivada, luego simplificar y demás. Va a ser un poquito extenso. Tomaremos en cuenta que acá hay términos en común. Entonces yo puedo tener la renta, que es igual a 1 menos alfa. Haré corchetes, acá consumo autónomo, inversión autónoma. Acá, si factorizo esto, voy a tener más 1 menos alfa por gasto autónomo, de esta manera, ¿verdad? Todo lo he copiado, únicamente que he factorizado gasto autónomo, gasto autónomo. Si factorizo gasto, me va a quedar 1. Si factorizo gasto, me va a quedar menos alfa. O dicho de otra manera, si acá lo distribuyo, gasto autónomo por 1, me va a quedar el gasto.
Gasto autónomo por alfa me va a quedar gasto por alfa. Uno con menos y uno con más. ¿Verdad? He factorizado ahí. Es lo único que he hecho. Ahora sí creo que es mucho más fácil. De todas las maneras que he tachado acá, se podía. Nos va a llegar el mismo resultado. Pero creo que esta es la manera más fácil de verlo. Ahora, si derivo yo esto, acá me va a ser 0, acá me va a ser 0, y acá esta es la variable que habíamos quedado, ¿verdad? Lo que nos va a quedar es, a la hora de derivar, si hacen la verificación, nos va a quedar esto. ¿Verdad? Acá, esta fracción, como ya hemos visto, si lo multiplico por esto, a la hora de derivar se va a convertir en 0, se va a convertir en 0. Esta es la única variable, esta es la única variable. Entonces, yo lo derivo respecto de esto. Esta es una constante. La constante sale fuera de la derivada, es decir, está multiplicando 1 por esta parte de acá, entonces me queda esto, que serían las constantes. Y a la hora de derivar el gasto, ¿dónde? ¿Cuál es el impuesto? No es impuesto autónomo. ¿En qué parte es impuesto autónomo? Esto es inversión autónoma. Sí, sí, creo que se han confundido cuando ha hecho el reemplazo, por ejemplo, de arriba, ¿no? El impuesto autónomo, como es el impuesto igual al gasto, eso se han confundido. Entonces, eso le están diciendo, parece que es impuesto. Imagino que es eso. A ver si es que dice la última. Acá, ahí sigue escribiendo la compañera, creo, y se nos va a acabar ese impuesto. En sí, acá está el impuesto, que es este impuesto, bueno, acá está el impuesto autónomo, ¿verdad? Hasta aquí he copiado la fórmula, y en vez de este impuesto autónomo, que hemos dicho que está en equilibrio, en vez de colocar impuesto, puedo colocar lo que es gasto. Entonces, en vez de colocar el impuesto autónomo, he colocado el gasto. Ahora, en esta expresión ya no hay el impuesto autónomo. Entonces, acá he hecho una factorización únicamente y a la hora de derivar esto, pueden hacer la comprobación. Si derivo, me va a quedar esto. No sé si ha quedado bien en claro ahí. Es que no se está quedando. O dicho de otras palabras, acá lo voy a hacer un poquito rápido. 1 menos alfa por consumo autónomo, más 1 menos 1 por alfa, inversión autónoma. Sí, correcto, más. Tiene que quedar 1 menos alfa, 1 menos, a ver un momentito, lo que no quiero. No creo. En caso de que no acabe el ejercicio, se vuelven a unir, como ya he tomado asistencia, no va a haber problema. Acá por lo general, a veces cuando hago rápido el ejercicio, cuando quiero mostrarles, se confunden. Ya, para no ir hasta aquí está bien. Y voy a hacer lo que hice el ejercicio anterior. Voy a volver a derivar esto, pero primero voy a distribuir. Ya una última vez voy a hacer eso para que no haya confusiones acá. Ya saben, se vuelven a unir únicamente hasta que acabemos el ejercicio. Ya nos faltan a lo muchos 10 minutos, pero se vuelven a unir. Ya, entonces, hasta aquí está bien, imagino, ¿no? Esta es la fórmula que hicimos. En vez, dijimos que el impuesto es igual al gasto, entonces puedo hacer este reemplazo. Acá he factorizado el gasto, me ha quedado 1 acá menos alfa y multiplicado el gasto. Si distribuyo, me va a quedar esto mismo de acá, ¿verdad? Gasto por 1 me va a quedar gasto. Gasto por alfa me va a quedar gasto por alfa. Aquí, para no irnos directo a esto, puesto que se pueden llegar a confundir también, lo voy a hacer por esta clase más. Acá lo estoy distribuyendo a los 3 términos en este caso, al primero, segundo y al tercer sumando. Eso lo hice acá. Lo he distribuido al consumo, a la inversión y al gasto de gobierno, ¿verdad? 1, 2, 3 términos separados por una operación de suma en este caso. A partir de acá, ya si se fijan, incluso puedo hacer esta operación más. 1 menos alfa, consumo autónomo, más 1 menos alfa, inversión autónoma, más 1 menos alfa, acá 1 menos alfa. ¿Verdad? Esto que está multiplicando, por multiplicación de fracciones, puede ir como numerador. Creo que vamos a acabar el ejercicio. Ya tengo esta expresión. Hasta ahora no he multiplicado. Lo único que he hecho es, digamos, presentarlo de otra manera, para no saltarme directamente a la expresión final. Ahora sí puedo derivar lo que es la derivada del gasto.
perdón, de las rentas respecto del gasto. Esta es una constante. Al derivar respecto de G o del gasto, todas las demás variables se vuelven constantes. Esta es una constante, esta es una constante. Por tanto, podemos decir que su derivada de una constante es 0. La derivada de una constante es 0. Acá si tenemos una constante por una variable, la derivada de una constante por una variable, la constante sale fuera de la derivada, es decir, en otras palabras, podemos copiar por el gasto, que como había dicho, como tenemos gasto solito, su derivada es 1. Y entonces decimos que la derivada del gasto es igual a 1 menos alfa, 1 menos alfa. Simplificando, al final nos va a quedar que la derivada del gasto de gobierno, de las rentas respecto al gasto de gobierno, va a ser 1. En otras palabras, resumido, que esto es lo que suele a veces entrar al examen, el multiplicador del presupuesto equilibrado es igual a 1. Como ya han visto, a veces el licenciado por estas etapas suele colocar preguntas teóricas, un poco de teoría y un poco de ejercicios prácticos, ¿ya? Entonces, normalmente, si no es en ejercicio práctico, puede entrar en pregunta. Por ejemplo, les puede preguntar, el presupuesto el multiplicador del presupuesto equilibrado es inciso A, 2, inciso B, qué sé yo, 1, inciso C, 0, o inciso D, digamos, qué sé yo, faltan datos. Entonces ya saben que el multiplicador del presupuesto equilibrado es 1 en este caso. Y como les decía, a veces esto suele pedir al licenciado que desarrolle. Si es que van a tener oportunidades, puede entrar en el examen final. Tal vez en el segundo examen, a veces suele entrar como todo está relacionado, pero den por seguro que igual es una pregunta que va a estar en alguno de los exámenes. Si es en el primer parcial, en el segundo, en el final o en las reválidas. ¿Ya? Y todo lo que vamos haciendo, ojo, aquí todo lo que vamos haciendo puede entrar a los exámenes. Ya no, siempre vamos a ir en ejercicios que pueden entrar al examen. A ver si no hay alguna pregunta, duda, antes de que nos corte la sesión, o igual ya tenemos 2 minutos para preguntas y dudas. Y si no, nos estaríamos viendo, la siguiente clase, si no me equivoco, va a ser feriado, entonces nos estaríamos viendo aquí a 2 semanas. Si es que no hay preguntas, dudas, pues ya se va a acabar también la sesión. Si nuestro examen va a ser el 19, ¿no podemos pasar más clases? A ver, un momentito. Ya nos va a cortar la sesión.